¿Qué tal, amigos de P1 Autos? Bienvenidos a otra edición del programa. Hoy tenemos un programa bastante atípico y vamos a explicar por qué. Serán dos partes. En la primera vamos a usar un auto que se fabricaba en Argentina y ya no se fabrica más en Argentina como referencia del cambio que tuvo la industria automotriz. Pero no solamente el que tuvo, el que está teniendo y el que va a tener en los próximos 2 años. Argentina cambió completamente su matriz productiva de automóviles en los últimos 2-3 años. Hay una sola referencia para que tengan en cuenta. En el año 2024 se lanzó el Peugeot 2008. En ese momento era el gran lanzamiento del año porque era un vehículo moderno, con líneas nuevas, de generación nueva, con un alto nivel de terminaciones, con el que Peugeot podía duplicar la apuesta que ya estaba ganando con el 208. Recordemos que el 208 fue el auto más vendido del año en el año anterior, en 2023. Pero el mundo cambió, lo venimos contando en P1 Autos desde hace rato. Y hoy, hacer un SUV o un auto particular, un compacto, como es el 208 o como es el Cronos, dejó de ser negocio para tener escala industrial que permita exportar. Entonces, en la primera parte del programa de hoy vamos a mostrar un vehículo que es el símbolo de este cambio que tuvo la industria automotriz argentina. En la segunda parte del programa, otro reflejo de lo mismo. Vamos a probar un vehículo importado, chino, híbrido, que compite de igual a igual en calidad, prestaciones, pero encima con mejor precio. Bienvenidos a P1 Autos. Este es el Volkswagen Taos 2026. Se presentó en Argentina a fines del año pasado, en noviembre de 2025, y representó un gran cambio para la marca porque es un vehículo que, muy exitoso durante 4 o 5 años, dejó de producirse en Argentina, en la planta de General Pacheco de Volkswagen, porque se convirtió completamente el programa industrial para dedicarse a la nueva generación de la Volkswagen Amarok que empezará a producirse íntegramente en Argentina a partir de 2027. Este auto es mexicano, empezó a llegar desde México y antes de explicarles por qué razón es tan importante como símbolo para la industria automotriz argentina, vamos a manejarlo un ratito. No hay grandes diferencias entre el Taos nuevo, el mexicano, con el argentino. Cambia la pantalla, que deja de ser una pantalla incorporada al tablero y pasa a ser una pantalla semiflotante, como se usa en los autos actualmente en Argentina, en el mundo entero podría decirse. Ya había cambiado el climatizador de 3 manivelas físicas, pasó a tener el sistema convencional de Volkswagen, que tiene este modo de marcar la temperatura y la velocidad del aire a través de un sensor digital, y tiene incorporada, por supuesto, una nueva matriz de infotainment en la pantalla que le da más conectividad. Es un vehículo conectado de Volkswagen y eso es prácticamente lo que más ha cambiado. Estéticamente sí, es un vehículo que tiene una diferencia grande, tanto en la trompa como en la cola, se aprecia un nuevo diseño, pero es un vehículo que esencialmente mantiene las mismas excelentes cualidades que tuvo el Taos entre 2019 y 2025, producido en General Pacheco. ¿Por qué decimos que este auto es el símbolo de la nueva realidad de la industria automotriz argentina? Simplemente porque es un SUV, en este caso del segmento C, que se fabricaba en Argentina, pero que ante la reconversión de la industria automotriz argentina, que necesariamente tuvo que adaptarse a una oferta de vehículos de ese segmento, y de compactos también, hatchback o sedanes, que provienen de otras partes del mundo, especialmente de China, para poder tener escala industrial, para poder exportar, necesariamente tenían que fabricar otro tipo de vehículos. Volkswagen Argentina era una de las marcas que tenía todavía 2 modelos en su línea. Recordemos que la mayoría de las marcas tienen uno solo. Toyota fabrica Hilux y también tiene SW4, pero es una derivada del Hilux. Y arma aparte, como ensamblado CKD, las vans y furgones Hi-Ace. Ford tiene únicamente Ranger. De hecho, General Motors, Chevrolet tiene solamente un producto, Tracker. Renault tenía muchos productos
y se ha decidido volcar hacia los utilitarios y va a tener solamente dos. Kangoo, que se sigue fabricando y que tiene el liderazgo total de los utilitarios tipo van o furgones, y la nueva pickup Niagara, que llegará en este año para conformar un line-up absolutamente de utilitarios con un fuerte perfil exportador. Fiat tenía Cronos solamente, que en Ferreira adoptó la pickup Titano, también la Ram Dakota, que es una derivada de Titano, y en Palomar tiene 208 2008 basados en la misma plataforma. Mercedes-Benz tiene únicamente Sprinter. Nissan desapareció del mercado, ya no produce más. Y Volkswagen tenía dos productos, Taos y Amarok. Y ante la reconversión de la industria, que necesariamente tiene que ir hacia un vehículo exportable, decidieron concentrar la producción industrial de la planta de Pacheco en un solo producto, pickup, el más exportable, y en una nueva generación de Amarok que no tendrá más el motor V6, pero sí tendrá una motorización híbrida que perfectamente puede ir a Brasil. Entonces este auto lo que representa es ni más ni menos que esa reconversión de la industria automotriz. Para que Argentina tenga una industria que sostenga las 11 fábricas que tiene, 3 de las cuales son de camiones, el resto son 8 de automóviles y pickups, la única forma de hacerlo es con una escala industrial que abastezca más que el mercado propio, el mercado interno argentino. Y la única forma de hacerlo es con vehículos utilitarios como las camionetas. Taos, de hecho, es un vehículo sumamente exitoso, de alta calidad, intermedio entre los B-Sub que tiene Volkswagen, que empiezan por el más chiquito y el más nuevo, que es el Tera, que siguen después con Nibus y que terminan en T-Cross. Y Taos queda entre medio del siguiente paso, que es Tiguan, que también fue lanzada el año pasado, una nueva generación de Tiguan, vehículo con otras características de equipamiento y lujo que permiten que Taos quede exactamente en la mitad. Quien quiere un vehículo, un sub un poco más grande que un B, tiene esta opción antes de llegar a los más caros y más equipados como puede ser Tiguan. Lo que plantea este auto es el rumbo que tiene que tener la industria automotriz argentina, pero especialmente lo que plantea es el interrogante sobre qué pasará con las plantas que no producen pickups. Fiat, Ferreira, Córdoba adoptó ya las pickups con Titano y Dakota para Fiat y Ram. Renault, una vez desaparecida la alianza con Nissan, por la cual fabricaban Frontier en el caso de la marca japonesa y Alaskan en el caso de la francesa, concentra todo en Niagara y en Kangoo. Ford ya tiene Ranger, que amplía además a cabina simple, cabina chasis, y la llegada en 2027 de Tremor como la versión deportiva, pero también la Ranger híbrida enchufable. Toyota ya tiene, y de hecho renovará Hilux y SW4 por la nueva generación que se lanzó en Tailandia este año, a comienzos de este año, pero que llegará al mercado regional el año próximo. Y quedan las grandes incógnitas de qué ocurrirá con Chevrolet, que tiene Tracker, un sub que abastece básicamente al mercado argentino y no puede trascender mucho más porque intercambia versiones con Brasil. Algunas versiones, las más equipadas, se hacen en Argentina, las menos equipadas en Brasil. Se intercambian autos entre ambos mercados, pero no parece tener mucho sentido. La lógica industrial es que una sola planta haga ambos, Brasil o Argentina, y aún así tiene una fuerte competencia que será muy difícil contrarrestar. Y Stellantis en Palomar tiene 208, 2008, y el gran desafío que tienen es producir un vehículo con más capacidad exportadora, no abastezca solamente al mercado local, que tendría que ser un utilitario. La Peugeot Landtrek no es una opción. Si se hiciera, de hecho, aún siendo una opción, se haría naturalmente en Ferreira. Entonces la planta de Palomar queda en una circunstancia difícil de resolver, que puede ser dos caminos: o buscan un modelo distinto que hay que adaptar y que una planta industrial, un proyecto nuevo, no tarda menos de 2 años, 3 años, o se adapta al mercado actual. Y ahí podría venir eventualmente, por ejemplo, y esto es una hipótesis absolutamente,
un ensamble de Leapmotor, que sea una marca china que pertenece al grupo Stellantis para la comercialización fuera de China, es decir, para el resto del mundo, y que podría fabricarse en Palomar como una opción para tener una fábrica que, además de abastecer el mercado local, tenga un perfil exportador bastante alto. El tiempo lo dirá, no hay mucho tiempo. El problema es que los plazos se acortaron. La industria automotriz argentina se tuvo que adaptar rápidamente al nuevo escenario en el que China invade todo, excepto el segmento de utilitarios, pickups, y entonces los plazos son mucho más cortos. Lo hicieron muy rápido, adoptando la plataforma de Chang'an para hacer las pickup Fiat Titano y Ram Dakota en Córdoba. Lo hicieron muy rápido, de hecho llegó más rápido de lo que se esperaba. Después vendrá la etapa de los motores con los multijet, que por ahora llegan de Europa importados, pero serán producidos y armados en Ferreira a partir del año próximo, pero les queda la planta de Palomar. Si crees que podés y si crees que no podés, estás en lo cierto. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Nunca pensé que la aventura más difícil de mi vida iba a ser un viaje de 30 cuadras. Una ciudad llena de dementes que te tiran sus bicicletas encima. Pozos asesinos del tamaño de acantilados. Tormentas salvajes, repentinas, desconsideradas. Hasta que afortunadamente el viaje más importante de la vida está cumplido. Salimos 2, volvimos 3. Honda WRB, preparada para la aventura más real de todas, tu vida. Kia. Movement that inspires. Descubrí la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable, con techo solar panorámico, nueva central multimedia de 15,6 pulgadas y más de 1000 kilómetros de autonomía. Nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable. Espacio para que la vida suceda. Uno de los autos novedosos que tiene el mercado automotor argentino es el MG ZS. Es un sub del segmento B, aunque es tan grande que parece que fuera del segmento C. Lo vamos a probar, se los vamos a mostrar y le vamos a contar cómo funciona el sistema híbrido de este auto, con origen inglés, pero tecnología china. Bueno, estamos probando el MG ZS, uno de los autos chinos que llegó a la República Argentina a partir del cupo de híbridos y eléctricos admitido por el gobierno nacional para no pagar el 35% de arancel de importación. Una de las primeras cosas que hay que hacer con este auto, apenas uno se sube, es desactivar la alerta sonora. Porque toma a veces carteles laterales que son, por ejemplo, en una colectora para salir o para entrar, y sin embargo los lee como si fueran de esta misma vía y por lo tanto empieza a ser una alarma sonora bastante molesta y uno en realidad está yendo a 40, que es lo que corresponde en estas calles. El MG ZS tiene dos cualidades muy interesantes, particularidades del auto que lo diferencian probablemente de buena parte de sus competidores. La primera es que es el híbrido más barato entre los SUV que hay en este momento en el mercado argentino. Cuesta $27.500 o $29.900. Esto es entre 38 y 42 millones de pesos, que lo pone por debajo de otros híbridos convencionales autorrecargables del segmento B e incluso del segmento C, como los Toyota Yaris Cross y Toyota Corolla. La comparación es inevitable porque es la tecnología. No necesariamente uno tiene que decir que este auto es mejor o peor, sino que quien quiere comprarse un SUV de segmento B grande, casi C,
como es este, mide 3 centímetros menos de largo que un Corolla Cross o un Taos, para que tengan una idea de la dimensión de este vehículo. Entonces, quien quiera comprarse un auto híbrido SUV tiene en el MG ZS una interesante alternativa. Después estará en el gusto de cada uno si se prefiere el prestigio, la postventa, la respuesta, el valor de reventa incluso que tiene un Toyota versus un auto nuevo que, por más que es de una marca legendaria como MG, que de hecho ellos mismos la promocionan desde 1924, está grabado en las alfombras del auto, porque es una marca inglesa que cerró, fue comprada por una marca china y bueno, efectivamente se convirtió en una nueva marca asiática dirigida a la electrificación, con híbridos enchufables y eléctricos puros, que empezó a llegar a Argentina el año pasado. Entonces cada uno decide qué tipo de auto quiere, pero lo interesante es saber que por $27.500 o $29.900 la versión esta, la Luxury, que es la más cara de las dos, uno puede acceder a un vehículo que tiene algunas particulares muy interesantes. Una de ellas, además del precio, es el tamaño, muy superior a todos los BSV y muy cercano a los CSV. No a la Territory, que es mucho más grande, que tiene 12 centímetros más de largo, pero sí, como decía, del Corolla Cross o del Volkswagen Taos, por ejemplo. La otra buena condición que tiene este auto es que tiene una batería LFP, que es decir, las más accesibles, las más baratas de las dos. Está la de níquel, cobalto y manganeso, o las LFP de fosfato de hierro y litio, que son estas, las que tienen la mayoría de los autos chinos, al menos de los accesibles. Los más altos en precio y en equipamiento tienen también las NSM. Esta batería, la capacidad que tiene, y esto es muy conveniente en este caso, en este auto, es de 1.8 kWh. Para que tengan una referencia de los dos lados, la del Toyota Corolla Cross es de 1 kWh, es decir, casi la mitad. Un Yaris Cross tiene una de 0,76 kWh, es decir, menos de la mitad. Y una Ford Territory híbrida tiene una igual a esta, de 1.8 kWh. Esto le permite a este vehículo tener una autonomía eléctrica superior a los 1000, 1200, 1300 metros. Si uno lo acelera poco, como siempre explicamos en P1 Autos, consigue que el auto no prenda el motor térmico y se mantenga en electromovilidad pura durante ese periodo de tiempo. Los autos que tienen una batería más chica, como los Toyota que mencionábamos, utilizan la electricidad únicamente para moverse en un estacionamiento, en una estación de servicio, salir de una esquina, y a los pocos metros, a veces en el Yaris Cross lo probamos, hicimos 5 cuadras en eléctrico puro, después termina activando el motor térmico de todos modos. Algunas particularidades que tiene este auto también. Cuando uno lo pone en marcha está en el nivel 2 de 3 de regeneración. La regeneración, como todos sabemos, es lo que ocurre cuando uno suelta el acelerador o aplica los frenos, porque la polaridad del motor eléctrico se invierte y lo que entregaba potencia eléctrica de la batería a las ruedas se convierte en lo contrario. Carga la batería por acción de las ruedas, porque las ruedas transmiten la energía cinética al motor que invertido carga la batería. Es más difícil explicarlo que entenderlo, pero bueno, espero haberlo explicado. Entonces, cuando uno prende el auto, automáticamente tiene el nivel 2 de regeneración sobre los 3 posibles. El máximo es el número 3, el 1 es el mínimo, el 2 es el intermedio. Y la realidad es que en el nivel 2 uno suelta, ahora por ejemplo, y casi no se percibe la regeneración. Si uno lo cambia a nivel 3, la regeneración se hace sentir mucho más y el vehículo tiende como a frenarse al soltar uno el acelerador. Pero bueno, eso le permite también recargar la batería mucho más rápido. Tiene un equipamiento de ADAS muy completo, control de crucero adaptativo,
asistencia de carril, centrado de carril, freno autónomo de emergencia. La verdad que el auto, como todos los chinos de este nivel, tiene muchísimas asistencias electrónicas a la conducción y valen realmente la pena. Podríamos decir que incluso valen más que lo que el precio del auto en proporción con lo que valen otros autos. Pero bueno, siempre estamos en esta dicotomía entre la calidad percibida, la calidad real, que vamos a comprobarla con el paso del tiempo, porque son autos que no conocemos en el mercado, versus la trayectoria, la historia, el prestigio y el respaldo que tienen las marcas convencionales, las tradicionales, las que fabrican en Argentina o en Brasil y que abastecen el mercado automotor argentino desde siempre. También no hay que dejar de tener en cuenta, y esto yo creo que hago más hincapié incluso del que debería hacer porque me parece que es importante decirlo, que tenemos acceso a estos autos al precio que están porque vienen en un cupo que no paga arancel de importación. Es el 35% lo que tendría que pagar si no un auto de estos. Y acá vuelvo a Toyota para poner un ejemplo de estos días. Se presentaron RAV4 2026 y el eléctrico BZ4X que vienen de Japón. Con Japón no hay un convenio, aunque hay iniciativas de lograrlo a nivel Mercosur. Todavía no hay un convenio de libre comercio, con lo cual no hay cupo alguno. El arancel es del 35% y entonces un auto que debería costar $45.000, una RAV4, cuesta en Argentina 72, 75. Es el 35% más todos los impuestos que se agregan una vez que se pagó el 35%. IVA, ingresos brutos, 3% de tasa de estadística, una cantidad de impuestos que se pagan arriba del 35%, porque no es lo mismo pagar 3% de tasa de estadística sobre un auto que viene con arancel 0 que pagarlo sobre uno que viene con arancel 35. Es exponencial el costo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Estos autos son muy interesantes. El auto tiene una agilidad bárbara. Ahora les voy a hablar del motor. Tiene un muy buen confort, buena calidad de materiales. Es grande, es muy espacioso, porque además de ser cómodo para las 5 plazas del interior, para los pasajeros, tiene un baúl muy interesante también, de muy buena capacidad. No tiene algunas cosas como el portón eléctrico trasero, que vienen con muchos autos y que suma el costo. Y para que un auto de estos pueda entrar dentro del radar de los $16.000 FOB, que es el precio en puerto de salida, que permite que el auto llegue a Argentina sin pagar arancel, hay que sacarle algunas cosas. La Ford Territory híbrida es el mejor ejemplo. Un vehículo que tiene una versión Titanium naftera con muchísimo equipamiento, cuando llega a Argentina en el cupo de habilitados para no pagar el arancel, tienen que sacarle un montón de adicionales tecnológicos, particularmente en ese caso es muchas hadas avanzadas. No es que no tiene hadas la Territory, todas las hadas básicas las tiene, lo que no tiene es radar y por lo tanto no puede tener control de crucero adaptativo, por lo tanto no puede tener el corrector de carril, todo lo que tiene que ver con el radar y la cámara de alta definición, que sí tiene, por ejemplo, este auto. Pero repito, este auto, compitiendo con los Toyota que mencionábamos, Corolla Cross en el segmento C o Yaris Cross en el segmento B, tiene a favor el hecho de no haber pagado ese 35% de arancel, que naturalmente lo baja mucho de precio y lo pone más competitivo que los dos productos mencionados que vienen desde Brasil con arancel 0, pero con costos Mercosur. ¿Quedó claro? Ahora vamos a hablarles del motor. El motor es un 1.5 litros atmosférico, 4 cilindros, que eroga 100 caballos de potencia y está asociado a un motor eléctrico también de 100 caballos de potencia, lo que le permite al vehículo tener una potencia combinada de 190 caballos. Ya sabemos que no es lineal, no se suma. 100 más 100, 200, siempre es un poco menos porque no está todo el tiempo el torque y la potencia disponible de ambos al mismo tiempo, ¿no? Pero más allá de ese detalle, que no deja de ser importante mencionarlo, el vehículo tiene 190 caballos de potencia disponible cuando combina ambas,
Tiene 250 Nm de torque, que es muy interesante también porque es un torque que se nota en las esquinas, uno lo acelera y sale con una agilidad tremenda. Tiene muy buena suspensión, uno dobla con un poco de exigencia y el auto copia perfectamente, transfiere muy bien los pesos, no va de trompa, que es lo que uno a veces pasa con vehículos de gran porte. Este auto pesa 100 kilos más que un Corolla Cross, por ejemplo. Sin embargo, transfiere bien los pesos y el auto no tiende a barrer la trompa cuando uno quiere doblar lo exigido, sino que realmente la copia. Por ejemplo, cuando uno empieza a circular, uno lo pone en marcha a la mañana, está frío todavía, el motor térmico está prendido, porque tiene que levantar temperatura para después poder apagarse y prenderse alternadamente con el eléctrico. Entonces uno sale a la mañana y está el motor encendido. En cuanto calentó el motor, se apaga. Y durante ese proceso de calentarse también fue cargando la batería, con lo cual cuando se apaga empieza aproximadamente a los 10 minutos de estar en marcha a alternar eléctrico o térmico o ambos según la demanda del acelerador. En el tablero muy completo, con lindo diseño. No, a diferencia de otros autos chinos, este no es un vehículo con un diseño minimalista. Ustedes pueden ver, es un auto bastante convencional. Tiene esta botonera que tiene acceso a volumen más, volumen menos, home, para ir a la pantalla principal de la computadora del centro, del panel, la baliza, desempeñador delantero y trasero, y la ventilación que se puede prender o apagar desde un botón. Por supuesto, también todo eso está en la pantalla. Pero es interesante tener esta botonera porque el auto chino en general, repito, de diseño minimalista, como por ejemplo los Chevrolet Captiva o Spark, tienen mucho concentrado todo en la pantalla y poca botonera. En el cuadro de instrumentos hay varias funciones, todo se maneja desde estos dos interruptores del volante, pero una de las más interesantes es poner el marcador del flujo de energía, que no está en la pantalla sino en el panel de control, que permite ir viendo cuánto está cargada la batería, cuándo está actuando el motor térmico y cuándo se apaga y solamente queda funcionando en energía eléctrica. Tiene el indicador, por supuesto, de combustible y de temperatura en los dos costados, las RPM del motor térmico de un lado y la velocidad del otro, las hadas, que si uno las conecta se ponen en verde, si no están en gris, y la señalización, además de la autonomía disponible, señaliza también el nivel de regeneración de energía, que está en 2 en este caso, por ejemplo, el modo de conducción, que es normal, eco o sport, como en muchos autos, la autonomía de combustible que queda y si está en modo eléctrico o híbrido, con una simple leyenda de EV o HEV, que es Hybrid Electric Vehicle. Muy lindo auto, muy interesante propuesta por el precio que tiene y con detalles muy interesantes también de estética. Repito, no es un auto que uno podría decir que es un chino típico, más bien pareciera guardar algo de esencia británica, ya que es una marca inglesa la original, y entonces tiene algo de diseño con formas un poco más clásicas que permiten que el auto no choque a la vista como sí chocan a lo mejor algunos de los chinos que tenemos en el mercado últimamente. Tiene las salidas de ventilación, por ejemplo, arriba de la pantalla, pero no le sacan lugar a la pantalla. No es como otros vehículos que por tener la ventilación arriba, la pantalla queda chiquita. Esta es una pantalla cómoda. La selectora es muy cómoda también, muy fácil de accionar. Parking con un botón, Start-Stop es un botón muy grande, freno eléctrico y los modos de conducción. Buena propuesta del MG ZS para el mercado híbrido argentino. Y un día, algo te marca, aunque todavía no sepas por qué. Y un día estás dando el primer paso hacia eso que querés. Y un día entendés que la montaña empieza mucho antes de subirla. Y un día tu sueño es más grande que cualquier desafío. Y un día ya nada te detiene hasta llegar a la cima de tus sueños. Y un día, Hyundai.
Es hoy, gente. Podemos quedar en la historia. Sigamos hombro con hombro, trabajando en equipo, bancando al de al lado. Salgamos a dar hasta lo que no tenemos. Y cuando caiga la noche, tenemos que sentir que lo dejamos todo. ¡Vamos que soy! And the kids cry out. Pasé mucho tiempo en el espacio. Extrañé muchas cosas de la Tierra. Las personas, la comida. Pero es irónico. Porque lo que más extrañé allá arriba fue el espacio. Nuevo Taos, espacio y tecnología en tu camino. BYD. Y así llegamos al final del programa de hoy. Estoy sentado en un auto que no les voy a revelar. Algunos se pueden dar cuenta porque hay algunos indicios que se ven, por ejemplo, pero se lo vamos a mostrar en profundidad dentro de un par de semanas. ¿Por qué dentro de un par de semanas? Porque en el programa de la semana que viene vamos a empezar a desmenuzar esto que comentamos en la primera parte del programa de hoy respecto al futuro de la industria automotriz. La semana que viene en P1 Autos va a estar Martín Zuppi en el estudio de Minca Media, donde grabamos nuestras entrevistas, analizando el presente de Stellantis, el presente del mundo del automóvil y el presente de la industria automotriz argentina. Por supuesto, hablando de las dos fábricas que tiene Stellantis en Argentina, Ferreira y Palomar, donde se produce el Peugeot 208, el 2008 y donde realmente está la preocupación que planteábamos en el comienzo de este informe. Cuando usando el Volkswagen Taos, que ahora es mexicano, poníamos de manifiesto cómo cambió la industria automotriz argentina. Y algunos datos más, voy a leerlos para que tengamos más noción de qué estamos hablando. Con los resultados de 2025 cerrados, comunicados por ADEFA, la Asociación de Fabricantes, hace apenas un par de semanas, Fiat cayó un 11% la producción en 2025 respecto a 2024, pero cayó un 34% las exportaciones. Hubiera sido un 45% si no fuera por Fiat Titano y Ram Dakota, que permitieron recuperar casi un 10% de la caída de exportaciones de la fábrica de Ferreira. Peugeot cayó un 25% de exportaciones, pero subió un 3% de producción. Claro, todavía no había ocurrido la caída de enero y febrero, porque estos son números de 2025, que es la que ocasionó que suspendan un turno de producción. Lo va a hablar Martín Zuppi la semana que viene en este programa. Toyota subió un 6%, fabrica pickups. Fue el primero que se dedicó a full únicamente a las pickups. Subió un 6% la producción y subió un 10% la exportación. ¿Entienden la diferencia entre exportar camionetas y exportar autos? Ford, mejor aún, subió un 21% la producción el año pasado, mejoró un 21% la cantidad de autos que fabricó y subió un 18% las exportaciones. La segunda fábrica que se dedica exclusivamente a pickups en Argentina. Chevrolet bajó un 31% la producción. Ya sabemos, venían ralentizando la velocidad de la línea porque tenían una demanda menor de Tracker, el único producto que hacen. Cayó un 16%, no un 31%, sino un 16%, las exportaciones porque ellos intercambian autos con Brasil, con lo cual hay menor demanda, pero de todos modos la caída no es tan grande como la de producción. Chevrolet va a estar dentro de un par de semanas, 2 o 3 semanas, en el living, en el estudio de P1 Autos para analizar también cuál es el presente y cuál es el futuro de la fábrica de Alvear, en las afueras de Rosario. Finalmente, Renault cayó un 3% de producción el año pasado, pero cayó un 11% de exportaciones. Apuestan todo a Niágara,
donde seguramente no solamente van a levantar la producción, la cantidad de unidades fabricadas, porque el vehículo va a tener no menos de 50.000 unidades anuales de producción, y cayó un 11% la exportación, pero justamente Niágara viene a resolver eso para complementarse con Kangoo. Lo comentó Sibila cuando estuvo hace un par de meses en P1 Autos. Finalmente Volkswagen, el símbolo de este programa, porque usábamos al Taos de referencia, cayó un 28% de la producción, precisamente por dejar de producir el Taos desde julio del año pasado. Quedó 6 meses parada la línea de Taos, con lo cual quedaba nada más que Amarok, pero cayó un 66% la exportación, porque no solamente no podía llevar más Taos al exterior, especialmente a Brasil, sino también porque Amarok empezó a discontinuar la velocidad de línea, porque están preparando la planta para la nueva generación de Amarok que llegará el año próximo. Este es el escenario por el cual las exportaciones argentinas cayeron de 2024 a 2025 un 10,8%. Uno podría decir, qué preocupante. No es tan así, porque entre Renault y Volkswagen van a levantar mucho la vara, porque Stellantis con Titano y con Ram Dakota también la va a levantar, y la gran incógnita es lo que decíamos al comienzo del programa. ¿Qué pasará con Peugeot? ¿Qué pasará con Chevrolet? Y justamente los 2 ejecutivos máximos de ambas empresas estarán en las próximas semanas aquí en P1 Autos analizando esa situación. Escríbanos, cuéntenos qué les parecen estos comentarios, estos contenidos que hacemos. Un programa distinto el de hoy. Queríamos probar el MG ZS porque es un vehículo verdaderamente novedoso. Tiene una gran batería, ya lo dijimos, una muy buena autonomía eléctrica y un precio sumamente competitivo. Los esperamos la semana que viene. Hasta entonces. Me voy manejando no les digo qué era. No se los digo. Me voy manejándolo. Y dentro de un par de semanas se enterarán de qué auto se trata. Es importado y es eléctrico.